Mis muy queridos estudiantes de décimo, sean bienvenidos a este, tal vez nuestro último video del año, del periodo, en el cual vamos a abordar eh, aproximadamente 70 años de la literatura española, aunque puede ser un poco más. Vamos a hablar de la literatura del exilio, la literatura durante el franquismo y la literatura en democracia. No voy a extender mucho en la parte del contexto histórico porque ustedes uno de los puntos de esta semana es observar otro video donde nos profundizan esa temática. Comencemos. Comencemos recordando esta pintura del español Pablo Picasso, el Guernica, en donde de una forma magistral él nos presenta la crueldad de la guerra. También espero que hayan aprovechado para ver el video que explica un poco este cuadro. En este cuadro que ahora les estoy presentando, ya no es de pintura, obviamente, encontramos una relación entre años y movimientos y tendencias literarias. Encontramos que desde el modernismo a la generación del 27 podemos hablar de la edad de plata de la literatura española. Entre el 36 y el 39 encontramos la literatura de combate en la época de la guerra civil. Entre el 40 y el 75 encontramos esa literatura dividida en dos partes. La literatura desde el exilio de los escritores que tuvieron que abandonar España durante el gobierno de Franco y los que se quedaron, algunos muy valientemente llevando la contraria y otros porque estaban del lado del gobierno. Entonces encontramos esas dos grandes divisiones. Encontramos la literatura triunfalista y existencial, la literatura social y una literatura experimental. Y a partir del 75 ya podemos encontrar una literatura en democracia en donde la variedad de tendencias pues es casi que infinita. Consecuencias de la guerra civil. Esa guerra civil tuvo como primera gran consecuencia el fin de la edad de plata de la literatura española. La cárcel, la muerte y el exilio de los principales escritores y artistas de esa edad de plata llevó a que las nuevas generaciones no tuvieran maestros, que tuvieran que autoformarse y autodescubrirse sin modelos a seguir. Se rompe a partir de 1940 con todo lo escrito anteriormente. Como se dijo, no hay a quien seguir porque la guerra mató, encarceló o exilió a los principales escritores y artistas. Es un periodo donde hay censura. Cuando hay censura, se limita la creatividad y eso hace que se empobrezca culturalmente las diferentes artes. Aquí tenemos un ejemplo de censura, cómo ciertas expresiones podrían tomarse como contrarias al gobierno y pues había que censurarlas. Entonces el poema perfectamente podría prohibirse su publicación. ¿Qué otras consecuencias de la guerra civil tenemos? Provocó una doble división entre los autores españoles, lo que ya les decía anteriormente. Hubo unos autores que se marcharon y otros que se quedaron. Cada uno de estos grupos de autores españoles, pues obviamente manejaban temas muy diferentes porque estaban viviendo realidades diferentes. Había en España, además, la división, como ya les dije, entre los adictos al gobierno y aquellos que se quedaron, pero manifestaban la angustia y frustración ante el mundo que les había tocado vivir. Entre 1939 y 1975, entonces encontramos esa literatura en el exilio, fuera de España. Esos autores que estaban en el exilio tenían una ventaja y era que se conocieron sus obras antes que en la propia España. ¿Sí? Entonces, si el autor vivía en Estados Unidos y tenía un buen acceso a las editoriales, su obra se difundía muy rápido y en algunos casos ni siquiera era conocida en España. Estos autores abordaron temas centrados en esa tristeza de no estar en su patria, en esa nostalgia, a criticar a esos vencedores de la guerra y las actitudes que ellos habían tomado como vencedores frente a los vencidos.
Los autores que se quedaron en España, entonces encontramos que habían, ya se dijo, dos posibilidades. Estaban los triunfalistas y los existencialistas. Luego se fueron más hacia el realismo y lo social y la literatura experimental. Dentro de los españoles que se fueron de su país, encontramos a Ramón J. Sender, León Felipe, Alejandro Casona y José Bergamín. Algunas de sus obras, aquí tenemos, ahí pues podemos observar La aventura del equinoccio de Lope de Aguirre, Muertes de perro, El fondo del vaso. La lírica y el ensayo pues también tuvieron gran importancia para expresar esos sentimientos de nostalgia. De los que se quedaron en España, entonces tenemos por ejemplo a Camilo José Cela, Miguel Delibes, Antonio Bueno Vallejo y Blas de Otero. La literatura existencial, que era más la que impulsada por aquellos escritores que no eran tan franquistas, era más bien una reflexión sobre la conducta humana y sobre el sentido de la vida. Tenían una honda preocupación por el hombre, el horror de ser hombre, por el malestar vital y por las angustias personales. Dentro de sus temáticas, la frustración, la soledad, la muerte, la incomunicación, la incertidumbre, el desarraigo, el hastío y el vacío existencial. Aquí tenemos algunas de las obras, incluso en los videos anteriores, ustedes ya oyeron mencionar a la obra Nada de Carmen Laforet. Emplea un lenguaje desgarrado, agrio, dramático, sometido a una extrema tensión para lograr una fuerte violencia expresiva que se corresponda con sus preocupaciones. Un actor algo conflictivo, pero excelente, es Camilo José Cela. Bueno, encontramos también la literatura social, de Cela ya hablaremos. En la literatura social dan testimonio y denuncian la realidad social concreta, la miseria, las injusticias, la dureza de la vida del campo y la inoperancia de la burguesía. Se hace solidaria de los demás hombres que sufren. Considera que el arte debe transformar el mundo, para lo cual buscará un público lo más amplio posible. El autor o los autores adoptan diferentes enfoques ante la realidad. Algunos se asumen como espectadores, es un realismo objetivista como un periodista contando lo que ocurre, y otros son rebeldes y contestatarios, es el realismo crítico, o sea, no se limita a contar lo que ve, sino a criticarlo. Muy parecido a los movimientos del realismo y el naturalismo que vimos previamente. La literatura social rechaza el esteticismo, se busca un lenguaje claro y sencillo, y a veces con un tono coloquial. Los autores confían en el poder de la palabra para cambiar el mundo o transformar la vida. En los 60 y 70 encontramos una literatura experimental. Ya no se pretende transformar el mundo, se pretende cambiar la literatura. Se aprecia una ampliación temática en las nuevas obras, cabe todo tipo de temas y asuntos. Hay una profunda renovación del lenguaje y los cambios en los distintos géneros literarios. Encontramos, por ejemplo, Tiempo de Silencio, que fue publicada en 1962, pero censurada. O sea, la publicaron, pero con censura. Fue escrita por Luis Martín Santos. Presenta una crítica demoledora de la sociedad española junto a una visión existencial de los personajes. Tenemos también las obras poéticas de Blas Otero, que es la poesía existencial. Camilo José Cela, como les dije hace un momento, es un gran escritor. En su momento incluso se le consideró, se le vio con malos ojos como franquista porque creían que él denunciaba a aquellos escritores que como que iban en contra del gobierno. Entonces hubo como ciertas dudas sobre él como persona, pero si hablamos lo que nos interesa en la escritura, encontramos que él
exploró todas las etapas y tiene grandes escritos para cada una de ellas. La familia Pascual Duarte, La Colmena, una gran obra muy importante, San Camilo y Mazurca para dos muertos. También encontramos otro autor muy rico como Miguel Delibes. Desde el 75 al 2010, en el 75 termina la dictadura militar y se regresa al gobierno. Entonces hay un cambio de visión del mundo, ¿no? Entonces hay una diversidad de autores, de obras en el teatro, en todos los campos. Todo eso que estaba limitado por la dictadura florece, digámoslo así. Entonces aquí encontramos, o sea, yo no les puedo limitar qué existe, sino darles una pequeña visión de toda la gran riqueza que tiene la literatura española. Bueno, finalmente encontramos este poema de Luis García Montero y con base en él ustedes van a hacer su pequeña actividad con respecto a este video. En los comentarios ustedes van a compartirme y compartirle a sus compañeros sentimientos, emociones, ideas que el fragmento deja en ustedes. Por favor, no se copien. Yo me doy cuenta cuando ustedes copian, cuando ustedes buscan en internet la respuesta. Yo no busco lo que dijeron otros, busco lo que usted sintió, lo que usted pensó, a lo que lo llevó leer este fragmento. ¿Listo? Y pilas con ortografía, ya nos falta muy poquito. Ánimo y a cumplir con la guía. Hablamos.